Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Para los que no nos conocen, somos Santi y Caro y vivimos en nuestro camper hace 2 años, pero hoy les traemos un video muy especial. Hace un mes que estamos en Brasil y queremos compartirles cuánto cuestan las cosas acá. Así que en el video de hoy vamos a ir al supermercado y mostrarle cuánto nos cuesta llenar, entre comillas, el carrito, porque obviamente como vivimos en un motorhome y todo es muy chiquito, no podemos comprar muchas cosas, pero les vamos a compartir los precios para que lo tengan en cuenta. Estamos en el Atacadão, es un supermercado mayorista que ya estuvimos los otros días acá y la verdad es que los precios son un poco más económicos que en otros supermercados. Así que vale la pena venir a comprar acá y les vamos a compartir precios de varias cosas en general para que tengan una noción. Nosotros hace un tiempo atrás abrimos una cajita de preguntas en Instagram preguntando cuáles eran los productos que nunca faltaban en su carrito de compras, así que vamos a tratar de tomar esos de referencia porque creemos que son los que van a ser de interés para todos. Para que sepan los precios, nosotros los vamos a mostrar en reales y quien los quiera convertir a dólar tiene que dividir por 5.40 y el que lo quiera pasar a pesos argentinos lo tiene que multiplicar entre 30 y 35. Obviamente que las cotizaciones van variando, pero como para que tengan una idea. La cerveza Heineken, que es una de las más clásicas en todo el mundo, acá en Brasil es una de las más caras, vale 4.49 la latita chiquita de 350. Igual hay un montón de variedades y de diferentes precios que ahora les vamos a mostrar también. La latita de cerveza Skol, que es una de las más clásicas acá en Brasil, vale 2.49, también la latita chiquitita. Y acá tenemos la Brahma, que también vale 2.49, la latita de 350 mililitros. Bueno, ahora vamos con los vinos. Acá es donde más diferencia hay. Justo en este supermercado hay pocos vinos argentinos. En otro que habíamos ido antes habíamos encontrado un poco más. Les vamos a compartir de esos dos vinos para que quienes nos miran de Argentina puedan comparar. Acá tenemos un Benjamín, 33,90 reales. Y acá tenemos otro vino de Nietos en el Tinder de 79,90 reales. Así que si vienen de Argentina, tráiganos vino, por favor. Una latita de coca vale 2.59, no sé cuánto está en Argentina porque prácticamente no tomamos gaseosa. La botella de 2 litros de coca vale 7 reales. Acá estamos en la parte del arroz, hay un montón de marcas, pero los precios van de 3,49 hasta 5 reales el kilo de arroz. Servilleta de papel, la primera curiosidad en Argentina normalmente vienen de 3, acá solamente vienen de 2. Y los precios van entre 3 a 4,30 reales. Fíjense que acá venden diferentes cajas, bolsas, paquetes, ya directamente este es para hamburguesas, para hacer cajas de hamburguesas. Nos sorprende porque como que esto no es común encontrar en un supermercado en Argentina. Hay como muchas opciones de cosas acá para hot dog, para panchos. Para proteger la cocina, para no ensuciar la cocina, un papel de aluminio que le pones arriba. Capaz que te guste a vos, ¿no? Yo precisaría eso. Bueno, esto la verdad que nosotros no compramos nunca porque usamos shampoo y acondicionador sólido, pero para que tengan de referencia, 18,90 un shampoo L'Oreal. Vamos a mostrar marcas que sabemos que pueden conseguir al menos en Argentina. 17,90 Pantene. Una crema Nivea de 400 mililitros, 16,90. Pero bueno, también hay otras opciones más económicas como esta, que sale 4,50. Acá lo que me llama la atención de los desodorantes es el tamaño. Fíjense que son de 200 mililitros, 15,90 sale. Y estos vienen re chiquititos, los que son a bolilla. Y miren acá la cantidad de porotos que hay. Acá en Brasil comen muchos porotos. Hay blancos, negro, amarillo, grande, chiquito. Mirá, todo porotos. Los precios van desde los 10 reales, 5, 7, 6. Papel higiénico. Hay desde los 2,29 hasta los 7 reales más o menos. Paquete de 4 rollos. Pero hay un montón de paquetes con diferentes tamaños. Que eso también nos llama un poco la atención porque como que en Argentina no tenía... Sí tenías opciones de marcas, pero no de tamaño. Infaltable es la hawaiana acá en Brasil. Hay un montón de modelos y de todos los precios, desde 30
hasta 15,90, que esas son las más baratas. Y el otro día pasamos por un local exclusivo de hawaianas y había hasta de 80 reales más o menos. Y estas son las Ipanema, que son la competencia, que son un poco más baratas. Cosas que en Argentina no vemos, o que por lo menos yo no había encontrado nunca. Harina de mandioca, acá la usan un montón, mucho más que la harina de trigo. Vale 2,89 el kilo de harina de mandioca. Miren lo que es esta góndola de aderezos, la cantidad que hay. Hellmann's, un paquetito, Hellmann's más chiquito, Hellmann's en este pote para servir, Hellmann's tamaño grande, Hellmann's light, Hellmann's un embalaje económico, hay otra hamburguesa, Hellmann's en el paquete chiquitito, mostazas, mucha cantidad y mucha variedad también, ketchup todas, las marcas, tamaños. Algo que nos sorprendió mucho cuando fuimos al súper por primera vez era la cantidad de comida. No sé cómo se llama esto, cuál es el nombre. Procesada, sí, los chicos creo que le llaman junk food, no sé si es correcto, pero es muy yankee esto, digamos, o sea, los fideos o que acá le llaman macarrón, toda así comida ya lista. Infaltable, salsa de tomate, 1,39. Y esta es la única marca conocida de salsa que encontramos, la Zika, 1,19. Y esto en Argentina no lo vimos nunca. Salsa de tomate de marca Heinz. Es bastante más cara que las otras, vale 3,19. Fideos y más o menos entre 3 y 4 reales el medio kilo de fideos. Mirá el tamaño de esta caja de azucaritas, me llevaría todo. ¿Cuánto tiene? 1 kilo, vale 22 reales. Esto sí que nos sorprende. Además de la cantidad de variedad que hay de polvo de, digamos, de chocolate, para no decir marcas, acá hay de frutilla. Este tiene pera, frutilla, banana, y este tiene manzana, banana y mamón, que es como una fruta que la probamos, que me parece que es tipo como un durazno de ese estilo. Pero impresionante la cantidad de variedades que hay. Estos son más caros, que entre 13 y 15 reales, pero después los otros, los de chocolate, hay de 7, de 4,60, dependiendo de la marca y el tamaño. Seguimos con particularidades brasileñas. Aman la leche de coco. Mirá la cantidad que hay. Le ponen leche de coco a todo. Acá lo que nos llamó la atención del café es el packaging que tiene. Nunca habíamos visto, o sea, perfecto. Sale más o menos unos 5 reales, más o menos, este paquete de 250 gramos. O sea, es café molido, pero compactado, quedan juguitos. ¿Cuánto hace que no como Oreo? Me encantan. Y mirá la cantidad, vienen de chocolate, de vainilla, de frutilla y el tamaño de los paquetes. Como que normalmente es todo bastante más grande acá. Y por acá una galletita clásica de agua, 4 reales el paquetito de 3. La cantidad de variedades que hay de Club Social, de las galletitas, sale más o menos 3,39 reales los paquetes estos más chicos. Pero hay un montón de opciones. Vamos a hacer una competencia a ver quién encuentra la cosa más rara en el supermercado. Salchicha en lata. Una lata como la lata de choclo de salchicha. Fiambre en lata. Pero Santi me dice que la he visto en Argentina. Yo no había visto nunca. Yo le llamo viandada. No sé cómo si es una marca o... Está 6,39 ese fiambre y las salchichas 3,85, 3,49. Dicen que no sos brasilero si no comes leche condensada. Ahora creo que la leche condensada es mi nueva adicción, así junto a la par con el dulce de leche. No supera el dulce de leche, pero acá también hay un montón de variedades, de marcas, tamaños y demás, pero más o menos rondan entre los, esta que está en oferta, 3,49 hasta los casi 7 reales. Bueno, y acá cuando estábamos viendo el atún, encontramos otra cosa diferente. Viene una ensalada de atún, hay varios tipos. Esta tiene batata, es papa, arveja y zanahoria. Y ya viene con el tenedor, no sé si se alcanza a ver ahí. Esto sale 7 reales. Y el atún Gómez da Costa, que también hay en Argentina, vale 5,40 el desmenuzado y 7,60 el lomito.
Y acá llegamos a la harina de trigo y la particularidad que tiene es que viene así en bolsita de plástico, no en bolsita de papel como en Argentina. Hay desde 4.29, 4.35, además de la leche de coco y la leche condensada. Son muy fanáticos del ajo. Miren la cantidad que hay. Un balde de ajo. Ese vale 39 reales y el chiquitito vale 8,50. Tenemos leche, hay un montón, desnatada, semi-descremada. Valen 4.39, 4.99. Y acá llegamos al increíble mundo de las heladeras, que fue una de las cosas que más sorprendía nos dejó, porque hay un montón de marcas, de tipos de manteca, de margarina, de quesos, no solo diferentes marcas, sino que variedades, sabores, diferentes tamaños, todo, así que ahora les vamos a estar mostrando. Margarina con sal, 9 reales. Margarinas con sal, será la cosa. Margarina light con sal, margarina cremosa sin sal, margarina cremosa con sal. Increíble la cantidad de cosas que hay. Acá hay margarina con crema de leche, con sal, sin sal, margarina sabor a manteca. Y miren la presentación de la manteca, que también hay varias variedades, pero fíjense que viene en pote. Para nosotros nunca lo hemos visto así. Ahora vamos a poner una foto de cómo se ve en Argentina. 18, ahí los 500 gramos. Manteca con sal 22, 23, 25. Hay un montón de variedades. Y por último los quesos crema. Vamos a hacer un paneo porque también hay una cantidad increíble. Hay requeijao, que dicen que es más rico. Nosotros ese lo hemos probado, que es requeijao cremoso de 6,49, es rico. También hemos comprado este acá, queso Filadelfia. Fíjense estos paquetes gigantes que vienen acá abajo. Son de 1 kilo, 2 kilos me parece, no veo bien. Miren estos paquetes acá de quesos así como tipo ya vienen en manga para cocinar derecho. Acá comienza el mundo de los yogures. Miren lo que es esta góndola de yogures. Hasta allá está la punta. Vamos a ver alguno. Acá hay un Nestlé de 1,25 litros, vale 10 reales. Otra cosa que no encontramos cuando quisimos comprar fue el queso cremoso, digamos, o el queso cremoso y el por salud. No encontramos. Se vende muchísimo el queso mozzarella y que hay de distintas presentaciones. Ya viene así feteado en paquetes. Este vale 45 reales. Este vale 47 reales. Y este es un queso muy típico. Acá el queso Coallo, que es el que usan en la playa, que te venden y ya viene así listo con los palitos para tirar arriba la parrilla. Este vale 21,74. Este vale 20,59. No sé cuántas estamos dando vuelta en el súper y seguimos encontrando cosas muy locas. Mira, esto es carne de pollo molida. Parece una mortadela. Vale 10 reales el medio kilo de pollo así congelado y picado. El kilo de pollo congelado vale 9 reales con 29. Esto sí que me da cosa. Primero mirá el tamaño, pero después las salchichas están todas a temperatura ambiente, no están refrigeradas. Esta vale 65 reales, 2,5 kilos de salchicha. No me deja de sorprender, Brasil. Vamos a hacer bíceps con la mortadela. Mirá lo que es 2 kilos de mortadela. Y otra vez está así a temperatura ambiente, no está refrigerada. 31,60 reales los 2 kilos de mortadela. ¿Comprarían un paquete así de 2 kilos de mortadela? Acá hay más chiquitos, 5,49. Acá está la goma que se usa para hacer la tapioca. 4,69, 5,50 el paquete de 1 kilo. Si no vieron el video donde hicimos tapioca, se lo dejamos acá arriba porque salieron muy ricas, ¿no? Muy ricas. Y vamos terminando nuestro recorrido por el súper, llegamos a la verdulería. Cosa rara acá, mirá los huevos, en lugar de venir por docena vienen por 18. Esos son 12 y acá al lado tenés 18. Valen 10 reales
los 18 huevos o 8 reales la docena. 3 reales con 95 el kilo de papa. Batata dulce. Esto sí que en Argentina no tenemos, yo no lo he visto nunca. Vale 3,89 el kilo. La verdad que no sé lo que es. Si alguien sabe, cuéntenos. Cara, vale 5,99. Y esto, Iñamé da Costa, que también es bastante parecido, pero no sabemos qué es. Miren lo que es esta fruta, se llama machillé o algo así. Todavía no la hemos probado, pero es muy rara y vale 10 reales el kilo. Seguimos con las frutas raras, 5,79 el kilo de maracuyá. Bananas, 3,49, banana prata, 3,99. Mandarina, que acá le llaman merillica, 3,49. Esta fruta que se llama manga vale 2,99. Abacaxi, 3,75 cada uno de los ananá. 2 reales con 29 la bolsita de lechuga. Chuchu, andás a ver qué es esto. No sé ni siquiera si es una verdura o una fruta. Pareciera ser una verdura por donde está, pero andás a ver qué es esto. Ya terminamos la recorrida para mostrarles los precios del súper. Ahora vamos a ir a comprar cosas, así lo hacemos. El súper está explotado, hoy es sábado y día 5 del mes, está explotado de gente, así que vamos a hacer unas compritas para nosotros. Bueno, llenamos el carrito. ¿Nos querés contar qué compramos así rápidamente? Compramos cerveza, por supuesto, galletitas, arroz, fideos que nunca faltan, quesos, atún, choclo, harina de mandioca, granola, muchas verduras, cosas de higiene, pasta de dientes, protector solar, esponja, rejilla para renovar, pan lactal, doritos para hacer con guacamole y... Bueno, finalmente ya tenemos nuestras compras, gastamos 258 reales y estamos muy cansados. Vinimos acá del súper como a las, no sé, 10 de la mañana, estuvimos como 2 horas grabando y después todo el tiempo... Justo era 1 de mes, entonces había mucha gente. Así que ahora vamos a guardar todo y seguir viaje. Esperamos que te haya gustado este video, que te haya sido de utilidad. Y te leemos en los comentarios qué otras cosas más te gustaría saber. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para seguir acompañándonos en nuestro recorrido por Brasil.